Dicen que si la desesperanza tuviese una forma, esa forma sería la de un laberinto. Los mitos, las historias, los relatos y las metáforas que yacen por debajo de esas palabras muchas veces nos recuerdan a la desesperanza. Usted sabe que el dios Poseidón era prácticamente el jefe supremo de los océanos y los mares para lo que era la mitología griega. Y fue el propio dios Poseidón quien le hizo un regalo muy particular al rey de Creta, de lo que era en aquel momento Knossos, hoy Creta, una de las principales islas de lo que es Grecia. El regalo fue un toro blanco, un soberbio ejemplar, y Poseidón le puso una sola condición al rey de Creta, al rey Minos. Le dijo: yo te lo regalo, pero vos me lo tenés que ofrendar como sacrificio. Claro, Minos era sumamente sensible a la belleza, no solo de los seres humanos, también de la naturaleza y por sobre todas las cosas de los animales. Y en lugar de ofrendárselo al rey Poseidón, lo que hizo fue quedárselo. En castigo, Poseidón, dispuso que la esposa de Minos, estamos hablando de la reina Pesifae, diera a luz una criatura que hasta ese momento por lo menos resultó totalmente asombrosa. El cuerpo de un ser humano, pero la cabeza de un toro. Se lo llamó Minotauro, y ese Minotauro creció a lo largo del tiempo en la comarca de Creta, al punto tal de que numerosas personas se aventuraban a ese lugar para tratar de divisarlo, y fue más temprano que tarde que el rey Minos tuvo primero que esconder la vergüenza propia, pero después que esconder al Minotauro de las miradas de los curiosos. Y le pidió a quien era un brillante arquitecto, un excelso artesano llamado Dédalo, le pidió la construcción de una fortaleza, de un lugar para resguardar al Minotauro, que era en definitiva su propio hijo. Recuerden ustedes, seguramente ustedes saben la historia, que otro de los castigos que había dispuesto Poseidón era que el Minotauro se alimentaba exclusivamente de carne humana, que era antropófago. Y de alguna manera todo esto había llevado al rey a disponer de una fortaleza. Se lo pidió al arquitecto, se lo pidió a Dédalo, y este cumplió. Imaginó primero un lugar con numerosos senderos, con calles que se cortaban entre sí, que asumían distintas direcciones. Prácticamente un solo sendero iba a conducir a un centro, y en ese centro se abandonó al Minotauro. Esa superfortaleza, esa estructura gigantesca, se llamó laberinto y tenía, decía Dédalo, como única misión tratar de erosionar los sentidos, tratar de desincentivar el ingreso a esa muralla. Con el tiempo, el rey encontró sentido en tener ese laberinto precisamente en su comarca, y fue algún tiempo después que recibió una lamentable noticia. Su hijo, uno de sus preferidos, había muerto en Atenas. Dispuso rápidamente la venganza. Ejecutó lo que era la formación de un ejército, uno de los más importantes de los que se tenga historia, y fue el rey Minos el que trató de sitiar a la ciudad de Atenas, que era el lugar donde había muerto su primogénito. Fue en ese entonces que Atenas se dio por vencida, y que también el rey Minos decretó lo que era la paz a cambio de una sola condición. Una vez por año, los atenienses tenían que elegir 7 doncellas, 7 mujeres y 7 varones para darlos en tributo y para alimentar al Minotauro en la isla de Creta. Esto se hizo durante 2 años, dice el relato, dice la mitología, cuenta Homero, cuenta Ovidio también en su Metamorfosis. Pero al tercer año pasó algo insospechado. Al tercer año, un príncipe ateniense se infiltró en un grupo de aquellos que eran enviados para alimentar al Minotauro, y van a ver ustedes lo que sucede con Teseo, este príncipe ateniense que antes de entrar al laberinto donde dejaban vagar a aquellos que enviaban a la isla de Creta para alimentar finalmente al Minotauro, este es Teseo, el príncipe, el que se encuentra con la hija del rey Minos. Se encuentra con Ariadna, y es Ariadna la que, enamorada de Teseo, le cuenta un secreto. Claro, usted ya conoce, se lo llamó el hilo de Ariadna, y lo que le dijo Ariadna en secreto a Teseo era que si quería matar al Minotauro, si quería terminar con el castigo que había dispuesto el rey Minos para los atenienses, tenía que ingresar en ese laberinto con un ovillo
e irlo desenrollando. El hilo lo iba a llevar al centro del laberinto. Él iba a poder enfrentarse al Minotauro. Probablemente iba a poder matarlo, pero no iba a poder salir. Entonces, el hilo lo iba a conducir precisamente a una salida. Y así lo hizo. Ariadna le entregó el ovillo con el hilo, le dijo cómo tenía que hacerlo, que tenía que anotarlo puntualmente en un muro, y que a partir del muro tenía que irlo desenrollando a medida que se adentraba en el laberinto. Y así fue como Teseo, el príncipe de Atenas, dio muerte al Minotauro. Mire, la historia sigue y seguramente en algunos minutos nada más la vamos a reencontrar. Pero yo lo que quiero preguntarle esta noche es si la figura del laberinto, si no le recuerda a usted, en definitiva, a lo que es una Argentina que en este momento está realmente muy complicada, en términos sobre todo socioeconómicos, en términos financieros, pero también en términos de las expectativas que se generan desde el poder político. Si esta Argentina que tuvo desde el arranque 9 ministerios de economía prácticamente, que dispuso de prerrogativas para satisfacer lo que seguramente eran compromisos políticos, pero que terminó dibujando una política económica que todavía aún hoy no se entiende y que ha generado muchísimos perjuicios, si todo eso no configura una especie de laberinto. Quiero preguntarle si las decisiones que ha tomado el gobierno nacional a lo largo de los últimos años, si lo que ha sido la brutal devaluación, la inflación que se ha generado, la emisión de deuda para tratar de contrarrestar esa inflación, si lo que ha sido la flexibilización de las importaciones, si lo que ha sido también el perdón de algunos impuestos vinculados a las exportaciones, y todo eso, si la tasa de interés del 60%, si todo eso no ha generado que hoy tengamos una especie de laberinto socioeconómico en la Argentina del cual no podemos salir. Y yo le comentaba que el rey Minos había utilizado ese laberinto, el que había construido Dédalo, para ocultar a quien era en definitiva su hijo, al Minotauro. Y le pregunto si la Argentina de hoy no está no solo entrampada en este laberinto, sino además lo utiliza para ocultar lo que es una situación social lamentable, pero sobre todo lo que es una mayor pobreza, lo que es una mayor indigencia, lo que es una expectativa de decrecimiento en la generación de puestos de trabajo y en la economía argentina. Le pregunto si ese laberinto no lo ayuda al gobierno, en definitiva, a no dar la cara por los errores que ha cometido en los últimos años. Pero también quiero preguntarle si no hay para cada uno de nosotros un laberinto personal, si llegar a fin de mes no se ha transformado en una misión imposible, una misión de la cual uno se adentra en ese laberinto pero no puede salir. Si en definitiva no hay sectores de la sociedad argentina que son sacrificados en el centro de ese laberinto, docentes, jubilados, pensionados, asalariados que han perdido en el último año más de 10 puntos porcentuales si tomamos los valores que tienen como ingreso y los llevamos a lo que son los precios de la canasta básica alimentaria. Mire, si los alimentos han trepado 64% durante los últimos 12 meses y los salarios apenas han trepado entre un 20 y un 25% en el mejor de los casos, si no hay sectores de la sociedad que han alimentado esta especie de minotauro que todavía persiste en el centro del laberinto. Yo le decía que la historia continúa y quiero terminar con esto. En la historia, en el relato, en la Odisea, en la Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, se cuenta que es el rey Minos quien encuentra la muerte persiguiéndolo a Dédalo. Dédalo era el arquitecto, el que había hecho el laberinto, pero es a quien termina acusándolo el rey de la muerte del Minotauro. Fíjese qué notable, el rey Minos termina siendo muerto por su propia creación. Y me pregunto si en esta Argentina de la pobreza, si en esta Argentina de la indigencia, si en esta Argentina de la desigualdad, pero sobre todo de la menor inclusión, si todos estos elementos, si el laberinto, si el Minotauro, si el hilo de Ariadna, si todo eso no asume una fuerza realmente notable cuando lo trasladamos a lo que nos está pasando a todos nosotros. Quiero preguntarle si esos pasillos, si esas esquinas, si esos atajos que han sido abandonados a la buena de Dios, si todo eso no solo no dibuja lo que es una pregunta a propósito de lo que son las dificultades materiales de los argentinos, sino básicamente si no plantea en forma latente una pregunta que se hace el propio Homero. ¿Quién será la persona que nos va a dar el ovillo
para salir de este laberinto.